ya que es súper, pero súper importante, muchachos, porque nos va a servir para poder entender temas posteriores. Ya, el tema al que me refiero es, o tiene como título, razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿sí? Que lo hemos dividido, ¿no? De tal forma que puedas tú entenderlo, ¿ya? Y que pueda, pues, no ser didáctica la explicación, para que más adelante podamos tener la capacidad de desarrollar nuevos temas, ¿ya? Entonces, el día de hoy tenemos el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos, donde veremos la parte de definición y cálculo de las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Definición y cálculo de las razones trigonométricas. Bien. Ahí está. Definición y cálculo de las razones trigonométricas. Bien, a ver, vamos a ver el chat. Ya, muy buenos días, Kevin, Ashley. Ya, muy buen día. Estamos empezando de la mejor forma este ciclo. Ya, espero que puedan también ustedes sentirse cómodos y podamos aprender al máximo. ¿De acuerdo? Hola, Adrianita. Entonces vamos a iniciar. Ya, vamos a iniciar. A ver, atentos por favor a la clase y cualquier duda que tengan, no, por favor, no teman ya en preguntar, no duden en consultar, ya, porque justamente nuestra labor es esa, ¿no? Ya hacer que el tema quede súper entendido. Así que por favor, cualquier cosita en el chat, ¿ya? Listo. A ver, veamos. Miren, primero, vamos a observar lo siguiente. Ya, primero vamos a observar lo siguiente. Sea un triángulo, ya sea un triángulo rectángulo, ¿no? Sea un triángulo rectángulo ABC, ¿de acuerdo? Sea un triángulo rectángulo ABC recto en dónde? Recto en B, ¿de acuerdo? El triángulo que ustedes observan en sus pantallas es un triángulo rectángulo, ¿no? De vértices A, B y C, recto en B. ¿Ya? ¿Por qué recto en B? Porque justamente el ángulo de 90 grados, ¿no? Coincide con el vértice, ¿no? Con el vértice B. Ahora, también también puedes observar que A y C son los vértices donde se encuentran los ángulos agudos, ¿no? En este caso hemos colocado por allí el ángulo agudo alfa, ¿sí o no? El ángulo agudo alfa. Y también hay algo importantísimo que puedes notar, ¿ya? Hay algo muy importante que puedes notar en ese triángulo, ¿no? Puedes notar que los vértices se representan por letras mayúsculas, ¿ya? Y los lados se representan por letras minúsculas, ¿no? Esa característica es muy importante, ¿ya? Esa característica que acabo de mencionar es importantísima. Entonces, en este caso, tomando, ¿de acuerdo? Tomando como referencia, ¿ya? Tomando como referencia a este angulito agudo alfa, ¿ya? A ese angulito agudo alfa, tomando como referencia a alfa, yo puedo observar, ¿no? Yo puedo observar que de estos tres laditos, sí o no, muchachos, que el lado que está opuesto al ángulo recto, frente al ángulo de 90 grados, se llama hipotenusa. ¿De acuerdo? Hipotenusa, ¿no? Es lo que podemos observar.
También aparece el famoso cateto, ¿no? Cateto opuesto y el cateto adyacente. Ya, vamos a explicar esta parte. Miren, de estos tres lados que yo tengo aquí en el triángulo rectángulo, ya son tres laditos, con respecto a este ángulo agudo, voy a tener que saber reconocer quiénes son el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. O sea, debo de saber diferenciar entre ellos. ¿De acuerdo? Debo de saber diferenciar entre ellos. Entonces, primero, ¿cómo reconozco a la hipotenusa? Bueno, fácil. A la hipotenusa tú la podrías reconocer porque está frente al ángulo recto, o sea, frente al ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Eso es lo principal. La hipotenusa la reconozco porque está frente al ángulo recto, frente al ángulo de 90 grados. Mientras que los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Ah, ya, ya, ya. O sea, los angulitos que están formando ese ángulo de 90 grados, esos laditos A y C, ¿son los catetos? Claro que sí, son los catetos. Ahora, tomando como referencia a ese angulito agudo alfa, es que yo debo diferenciar entre esos catetos, ¿no? ¿Cuál es opuesto y cuál es adyacente? Entonces, esa parte de allí es la que vamos a practicar. A ver, jóvenes, de esos tres lados, ¿cuál sería la hipotenusa? A ver, díganme, de esos tres laditos, ¿cuál sería la hipotenusa? Muy bien, Adriana, Gustavo, muy bien, ¿ah? Excelente. La hipotenusa definitivamente que sería B minúscula. ¿Y cómo la reconozco? ¿Cómo reconozco la hipotenusa, jóvenes? ¿Ah? ¿Cómo es que puedo reconocer la hipotenusa? ¿Hola, Ronald? Muy bien, Malena. Está frente al ángulo recto. Está opuesto al ángulo de 90 grados. Kevin me dice, profe, es el lado mayor. Muy bien. La hipotenusa es el lado de mayor longitud. Excelente, muy bien. Es el lado de mayor longitud. Muy bien. Ahora, entonces la hipotenusa en este gráfico, sí o no que sería B. Ah, ya. Ahora, y de los catetos que son A y C, yo te pregunto, con respecto al ángulo alfa, que es el ángulo agudo, ¿quién sería el cateto opuesto? Ah, muy bien, Diego, Adriana, Ashley, Kevin, excelente. El cateto opuesto sería A. ¿Y cómo lo reconozco? Bueno, porque el cateto opuesto, su mismo nombre lo dice, opuesto, frente al ángulo de referencia. O sea, si he tomado como referencia mi ángulo alfa, se entiende que frente a alfa estaría ubicado el cateto opuesto. Ah, ya. O sea que el cateto opuesto sería A. Claro que sí. Bueno, si ya tengo hipotenusa y tengo cateto opuesto, entonces no queda la menor duda de que el cateto adyacente debe ser el que queda. O sea, el cateto adyacente, ¿cuál sería? El cateto adyacente simplemente sería C. Ah, ya, 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 ya. Qué fácil, ¿no? Qué fácil es justamente diferenciar entre hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Esta parte que está aquí, ¿quedó? ¿Ya? Ah, ya, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ya, muy buena pregunta. A ver, Odilon dice, profe, ¿y qué pasaría si alfa estuviese en el vértice C? Ah, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a justamente atender esa duda. ¿De acuerdo? Vamos a atender esa duda. A ver, la duda, ¿no?
de pronto es la siguiente, ¿no? La duda es la siguiente. A ver, la pregunta es esta. ¿Qué pasaría si mi ángulo, dice, estuviese acá, profesor? O sea, ¿qué pasaría si acá hubiese, por ejemplo, un teta, por ejemplo? Entonces, si el teta fuese el ángulo de referencia, ¿cuál sería la hipotenusa? ¿Cuál sería cateto opuesto? ¿Y cuál sería cateto adyacente? Bueno, la hipotenusa sigue siendo la misma. Ella no va a cambiar. Sigue siendo B. ¿De acuerdo? Pero el cateto opuesto y el cateto adyacente definitivamente que sí cambian. Ahora para teta, ¿quién sería el cateto opuesto? El que está frente a teta. O sea, sería C. ¿De acuerdo? ¿Y el cateto adyacente cuál sería? Bueno, como ya tengo hipotenusa y tengo cateto opuesto, simplemente el que queda. O sea que A sería el cateto adyacente, pero para teta. ¿De acuerdo? ¿Esa parte se entendió? ¿Esa parte que acabo de explicar ha quedado clara? Muy bien. Listo. Excelente. Vamos a borrar, ¿ya? Vamos a borrar ese angulito que coloqué, ¿de acuerdo? Vamos a borrar ese angulito que coloqué y vamos a continuar avanzando. A ver. Allá. A ver, Victoria Talavera me dice, profe, y si no me ponen el alfa o teta, ¿cómo reconozco cuál es el cateto opuesto, el adyacente? Ya. Bueno, tienes que darte un ángulo. Definitivamente que te tienen que dar el ángulo de referencia. Si no te dan un ángulo de referencia, tú no podrías diferenciar entre cateto opuesto, cateto adyacente, no podrías. Tienen necesariamente que darte, ¿ya?, ese ángulo de referencia. ¿De acuerdo, Victoria? ¿Sí? ¿Quedó, Victoria? ¿Quedó entendida esa parte? Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, claro, definitivamente, Malena, claro que sí. Solamente se aplica en triángulos rectángulos, claro, claro que sí. Es, por eso el tema de hoy es razones trigonométricas, en este caso de ángulos agudos, se van a verificar en triángulos rectángulos, así es, específicamente en esa clase de triángulos. Muy bien, así es. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, a ver chicos, entonces lo que vamos a observar por acá, ya, lo que vamos a observar por acá, ¿no? Es que deseo que puedan ustedes indicarme en este gráfico quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. A ver, en ese ejemplito, en ese gráfico que acabo de colocar, ¿me podrían decir quién es la hipotenusa, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente? ¿Ah? A ver, claro, muy bien, excelente, ¿ah? Excelente. Acá lo que podemos observar, ¿no? Es que la hipotenusa, ¿ya? La hipotenusa sería ¿quién? ¿Ah? Uy, ¿cómo? Hipo 3 4 no. La hipotenusa sería 5, pues, ¿no? Porque está frente al ángulo recto, ¿no? Como me han dado el ángulo teta como referencia, el cateto que estaría al frente sería el cateto opuesto. O sea que el cateto opuesto a teta sería 3, ¿no? Y el cateto adyacente sería 4, ¿no? Bueno, creo que esta parte ha quedado súper entendida, ¿no, chicos? ¿O hay alguna duda con respecto a esto? Ya, Kevin me dice que sí quedó, que sí lo ha entendido. ¿Los demás jovencitos también lo entendieron? Sí, muy bien, Adriana, Malena, Víctor, Ashley, ya, Mel, muy bien, está recontra fácil, dicen, ya, muy bien, excelente.
Entonces vamos a avanzar. Vamos a avanzar. A ver. Entonces, jóvenes, ya, entonces, jóvenes, hey, miren acá, miren acá, miren acá. A ver, entonces, vamos a hacer así un breve resumen, ¿ya? Un breve resumen, ¿de acuerdo? Miren acá, por favor, miren acá, sí, sí, miren acá. Vamos a hacer un breve resumen acá, al toque nomás rapidito. Mira, el triángulo que tú observas por aquí, este triángulo que estás observando acá, sí o no, muchachos, que es un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Es un triángulo rectángulo, definitivamente. ¿Ya? Donde en ese triángulo rectángulo tú puedes observar que aparecen estas, ¿no? Estos puntos que están representados por letras mayúsculas. Yo te pregunto, muchachito, esos vértices, ¿no? Esos vértices, ¿ya? Que estoy señalando allí, sí o no que se representan por letras mayúsculas, ¿no? ¿De acuerdo o no? Esto de acá lo vimos hace un momento, ¿ya? Estos tres puntos son los vértices, ¿no? Y se representan por letras mayúsculas. Otra cosa más que vimos, otra cosa más que vimos, los lados. Los lados se representan con qué tipo de letras. ¿Con letras qué? Con letras minúsculas. Muy bien, con letras minúsculas. Pero letras minúsculas que tienen relación con los lados. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, ¿no? Frente acá al vértice A está ubicado el lado A. Ah, ya. Frente al vértice B está ubicado el lado B. Y frente al vértice C está ubicado el lado C. Ah, ya. Esa parte también la vimos. Ahora, de estos lados, de esos lados que yo he considerado aquí, se entiende que uno es la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? A ver, dime, ¿cuál es la hipotenusa? Muy bien, B, excelente. ¿Y quiénes serían los catetos? ¿Los catetos quiénes serían? Ah, los catetos serían A y C. Muy bien. Ellos serían los catetos. A y C. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué más vimos? Ah, también vimos, ¿ya? Lo que su compañero mencionó. Su compañero dijo, profesor, la hipotenusa es el lado de mayor longitud. Claro que sí. La hipotenusa es el lado de mayor longitud. O sea que la hipotenusa B tiene que ser mayor que los catetos. Tiene que ser B mayor que C y mayor que A. Necesariamente la hipotenusa tiene que tener mayor tamaño, mayor longitud que los catetos. Otra cosa más, estos ángulos que estoy colocando aquí, los ángulos A y C, ¿qué tipo de ángulos son? Ah, son ángulos agudos. ¿De acuerdo? Estos ángulos A y C son ángulos agudos. Eso quiere decir que cada uno de ellos tiene que estar en este intervalo. Tienen que ser A y C, acá es C, ojo, acá y C, ¿ya? Acá y C, ¿de acuerdo? A y C tienen que ser, en este caso, mayores que 0, pero menores que 90, ¿ya? Acá hay un pequeñísimo error de tipeo, es A y C, ¿de acuerdo? Mayor que 0, pero menor que 90. Ya, ¿eso lo vimos o no? Eso lo vimos. Entonces, listo, ¿ya? Ahora, el triángulo rectángulo que tú observas por acá, ¿de acuerdo? En el triángulo rectángulo que tú observas por acá, ¿ya? Te puedes dar cuenta justamente de esto, ¿no? Mira, te puedes dar cuenta, tú te puedes dar cuenta que B es la hipotenusa y A y C son los catetos, ¿de acuerdo? A y C son los catetos. Entonces, en todo triángulo rectángulo se verifica un teorema muy importante. ¿Cuál es? El famoso teorema de Pitágoras. Así es, el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras indica que la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma
de los cuadrados de los catetos. Así es, la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de cuadrados de los catetos. Eso quiere decir, ¿ya? Eso quiere decir que yo podría, ¿no?, desarrollar este ejemplito, ¿o no? Claro, sí se podría desarrollar este ejemplito. A ver, vamos. ¿Cómo sería, en este caso, el ejemplo? A ver, ¿cómo podríamos hallar el lado que falta? Ya, a ver, tranquilidad, por favor, tranquilidad, ¿ya? Para aquellos que le parece fácil, bien, bien por ustedes, pero hay chicos que todavía no tienen muy buena base. Hay que pensar en esos muchachos que recién también empiezan, chicos, ¿ya? ¿De acuerdo o no? ¿Sí? Hay que pensar en eso, ¿ya? Cuanto más uno sepa, se entiende que debe ser mucho más humilde, ¿no? Ese es el detalle, ¿ya? El aprendizaje va de la mano con la humildad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en este caso, yo podría hallar el lado que falta. Y ese lado que falta lo puedo hallar simplemente aplicando el teorema de Pitágoras. O sea que en este caso, yo le voy a colocar una variable x y luego debo de aplicar el teorema de Pitágoras. Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no?, colocaría por acá 13 al cuadrado igual a 5 al cuadrado más x al cuadrado. Y bueno, hay que elevar al cuadrado, ¿no? 13 al cuadrado, ¿cuánto sería? 169, ¿no? Y 5 al cuadrado, 25. Entonces, cuando yo reemplace, tendría esto, ¿no? 169 igual a 25 más x al cuadrado. 25 pasa a restar y tendría pues que 169 menos 25 es 144. Y bueno, sacando la raíz cuadrada, tendríamos que x es 12. Eso quiere decir que la medida, ¿no?, de acuerdo, o la longitud del lado que faltaba era simplemente 12. ¿Correcto? Era 12. Bien. Ahora, vamos a entrar al cálculo de las razones trigonométricas. ¿De acuerdo? Sí, claro. Sí, pero no es 57 medios, ¿ya? Ahí hay un error. Bien, sea un triángulo rectángulo, ya sea un triángulo rectángulo, como tú puedes observar aquí, donde los lados son A, B y C, ¿no? Donde los lados son A, B y C, donde tú puedes observar que la hipotenusa es B, ¿no? Que el cateto opuesto, ¿quién es el cateto opuesto? Es A, ¿no? Y el cateto adyacente es C, ¿de acuerdo? Entonces, conociendo esto, ¿de acuerdo? Yo podría definir las razones trigonométricas para ese angulito teta. ¿Cómo se definen? Bueno, lo voy a mencionar. Mira, el seno, por ejemplo, el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿De acuerdo? Ya, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Correcto? Ahora, en el gráfico yo puedo observar, ya, en el gráfico yo puedo observar que el cateto opuesto a teta, en este caso sería A, y la hipotenusa sería B. Es por esa razón que el seno se define de esta forma, ¿no? ¿Ya? Aquí el valor sería A entre B. Ahora, el coseno. El coseno se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, reemplazando estos valores, yo podría obtener el valor del coseno. Sería cateto adyacente C entre hipotenusa B. Ahora, también podría obtener la tangente. La tangente, ¿cómo se define? Como el cateto opuesto entre el cateto adyacente.
el cateto opuesto, en este caso sería A, y el cateto adyacente sería C. Entonces, el valor de la tangente sería A entre C. Ahora, si yo conozco la tangente, entonces, y el coseno y el seno, yo podría obtener las demás razones. Solamente tendría que invertir, ¿ya? Tendría que invertir los valores. O sea que la cotangente, por ejemplo, yo la podría obtener, ¿no? De la siguiente forma, dividiendo el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Date cuenta que está al revés, ¿no? Es al revés, ¿no? El valor acá, de la tangente al revés, ¿no? El valor recíproco es la cotangente. O sea que la cotangente va a ser igual a C sobre A. La secante, la secante va a ser B entre C. ¿De acuerdo? Valor recíproco del coseno, ¿no? Y la cosecante, bueno, sería B sobre A. Y es el recíproco de seno. Esta es la forma en la cual se van a definir las razones trigonométricas, que ustedes pueden observar son 6, ¿de acuerdo? Ya son 6. ¿Y por qué son 6 razones trigonométricas? Lo que sucede es que por definición, una razón trigonométrica es el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo con respecto de uno de sus ángulos agudos. O sea, eso quiere decir que la razón trigonométrica es el cociente, o sea, es la división entre dos lados de un triángulo rectángulo. Eso quiere decir que en este triángulo yo tendría que tomar estos tres lados y tendría que dividirlos, ¿no? Justamente de dos en dos. O sea que una posible división sería B entre A, tendríamos 1, B entre C sería 2 y A entre C sería 3. Considerando los valores recíprocos, ¿no? Los valores recíprocos que son 3 más, es que nos daría 6 valores. O sea que hay 6 posibilidades de dividir los lados de un triángulo rectángulo. Y es por esa razón que se definen 6 razones trigonométricas. ¿De acuerdo? 6 razones trigonométricas. Muy bien. Ahora. Hagamos un ejemplo. ¿Cómo podríamos hallar las 6 razones trigonométricas respecto al ángulo teta? A ver, vamos a contestar la duda. A ver, vamos a contestar las dudas. A ver, Rafael dice, profe, en geometría nos dijeron que cuando el cateto era el doble del, ¿no? El doble del cateto, ¿ah? El ángulo era 57 medios. Mira, esto de aquí yo no puedo explicar ahora porque recién estoy iniciando con el tema de razones. Más adelante, de pronto sí podríamos obtener esta parte. ¿Ya? Esto queda para las próximas, ¿no? Las próximas semanas. Ahora, con respecto a Víctor Figueroa, dice, aparte de estas, ¿hay más razones trigonométricas? Acabo de explicar, Víctor, que solamente existen 6 razones trigonométricas porque hay 6 posibilidades de dividir dos lados de un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces solamente existen 6. Ya. Ashley me dice, aplicando el teorema de Pitágoras, podría hallar la hipotenusa. Claro, muy bien, así es, así es. Excelente. Ariana, por el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es 17. Exacto, muy bien. Claro, lo que sus compañeras indican es que en este gráfico, para poder primero obtener las razones trigonométricas, debo de obtener el valor de la hipotenusa. Para eso es que debo de colocarle una variable, ¿no? Un h, y lo obtengo aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Pitágoras dice, pues, ¿no? Que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de cuadrados de los catetos, ¿no? Que son 15 y 8. Si tú elevas al cuadrado 15,
me daría 225. Y 8 al cuadrado es 64. Si tú sumas estos dos valores, me daría 289, cuya raíz cuadrada es 17. Muy bien. Hasta aquí tienen razón sus compañeras. La longitud de la hipotenusa es 17. Ya, está bien. Salió 17. Ahora, una vez que tengo la hipotenusa, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente, entonces yo podría hallar las razones trigonométricas. Pero primero habría que reconocer, pues, quién es la hipotenusa, quién es el opuesto y quién es el adyacente, ¿no? En este caso, date cuenta que la hipotenusa es 17, ¿ya? El cateto opuesto es 8, ¿de acuerdo? Y el cateto adyacente es 15. Creo que esta parte, sí o no, que esta parte la aprendimos en la primera diapositiva, ¿ya? Una vez conocido los tres lados, yo podría reemplazar y podría obtener el valor de las razones. Por ejemplo, a ver, si quisiera obtener el seno, ¿a qué sería igual? Si yo quiero coseno, tangente, bueno, el alumno que sabe, definitivamente que no tiene problemas. Bueno, el alumno que sabe, el alumno que estudia, es un alumno que ya domina el tema. Entonces, ese alumno que está investigando, ¿no? Que está viendo libros, ¿no? O que tiene de pronto un ciclo anterior donde ya ha estado, ¿no? En algún lugar, o aquí mismo, ya sabe justamente cómo es que tiene que obtener las razones o cómo poder, en este caso, recordar las razones. A ver, yo les menciono esa parte, ¿no? Yo les menciono esa parte. En este caso, reemplazando yo podría hallar todas las razones, ¿sí o no? Seno, coseno, tangente y demás. Pero yo debo de recordar algo muy importante. Hay una regla práctica para poder recordar las 6 razones trigonométricas con mayor facilidad, ¿ya? ¿Y cómo se podría obtener ello? Bueno, recordando el famoso SOHCAHTOA, ¿ya? El famoso SOHCAHTOA. Así es, el SOHCAHTOA. Y bueno, tú dirás, profe, pero ¿para qué sirve el SOHCAHTOA? El SOHCAHTOA nos va a ayudar a poder recordar las 6 razones trigonométricas. Ahora tú dirás, pero ¿cómo? ¿Cómo? A ver, en esa palabrita SOHCAHTOA, tú puedes observar que al inicio aparece una S, ¿sí o no? Esa S, yo la voy a relacionar con seno, ¿de acuerdo? Y luego, seguidamente de la S, aparece O y H. Esta O y H, ya, lo relaciono como si fuese opuesto entre hipotenusa. Ah, ya. O sea, S de seno es opuesto sobre hipotenusa. Claro, sí recuerdo eso. Esta C que está aquí, la relaciono con el coseno. Mientras que esta A y esta H la relacionamos con el cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que coseno va a ser adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. Y esa T de tangente va a ser ¿qué cosa? Opuesto entre adyacente. Claro, opuesto entre adyacente. Ah, ya. Entonces, con eso yo podría recordar las razones trigonométricas, claro, ¿no? Porque si yo conozco seno, coseno, tangente, ¿qué hago con las siguientes? Simplemente las debo de invertir. ¿De acuerdo? Las debo de invertir. O sea que aquí yo tendría que seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero date cuenta que el cateto opuesto es 8. Y la hipotenusa, es 17. Y muy bien lo que dice Lucero Cabezas, ¿no? Ahí está.
Seno de teta es 8 sobre 17. Muy bien. ¿Ya? Ahora, también podríamos colocar por aquí la cosecante, porque si yo tengo seno, la cosecante sería al revés, sería 17 octavos. Ahora, tengo por aquí coseno. ¿El coseno cómo se define? Simplemente se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, sería 15 sobre 17. Y como su compañero Víctor Figueroa indica, ¿no? Si tengo coseno, profesor, yo tendría secante, porque es el valor recíproco. Así es, muy bien, es el valor recíproco. O sea que simplemente habría que invertir 15 sobre 17, que sería 17 quinceavos. La tangente se define como cateto opuesto entre cateto adyacente. Como el opuesto se entiende que es 8 y el adyacente es 15, la tangente sería 8 quinceavos. Y si conozco la tangente, el valor recíproco será la cotangente, que sería 15 octavos. Ah, ya. Entonces, esta parte que acabo de explicar, ¿se ha entendido? ¿Sí? Hay que tener paciencia, muchachos, ¿de acuerdo? Hay que tener paciencia, ¿ya? Estamos haciendo la parte teórica. Si ustedes por ahí lo dominan, está bien, yo los felicito, ¿ya? Pero hay que pensar siempre en todos, ¿de acuerdo? Ya hay que pensar siempre en todos. La idea es esa, ¿no? La idea es que todos podamos avanzar. A ver, Víctor Figueroa dice, a mí me enseñaron con otro método, a ver, allá, ya. Eh, ya. Sí, también hay otros métodos, claro. Yo, por ejemplo, acá he colocado el Socatoa, pero algunos, por ejemplo, de pronto lo pueden recordar con colocar una S, una C, una T y luego colocar eh, ¿cómo se llama? Colocar coca, hierba, ¿no? También, de pronto, ¿no? Así es como me dice Víctor, ¿no? Que le han enseñado así, ¿no? Colocando el coca, hierba, o el coca, ip, o de pronto el coche, cache, coca también. O sea, hay varias formas de poder en realidad recordar esto. Pero yo he colocado el Socatoa porque es el más usado, es el que más ustedes han observado en el colegio también, ¿no? Entonces, es por esa razón que he colocado el Socatoa. Pero ustedes podrían, a ver, el material. Lo veo, pero recontra ansiosos. ¿Ah? A ver, quieren el material intermedio. Ya. Por mí no hay problema, muchachos. Por mí no hay problema. Sí, yo lo podría pasar a su, a su tutora. No hay problema. Ya eso lo conversan con ella y yo con mucho gusto se los puedo dar. No hay problema. ¿Ya? Ya, chicos, listo. Quedamos, Ronald, ¿ah? No hay problema. Ya, a ver, vamos a continuar acá. Ya, a ver, jovencitos. Esta parte que está aquí es importantísima. ¿Cómo obtener el ángulo mitad en el triángulo rectángulo? ¿Cómo obtener la razón trigonométrica de un ángulo mitad en el triángulo rectángulo? ¿De acuerdo? A ver, hey, nos concentramos en la explicación, ¿ya? No nos perdemos acá. Hay que concentrarnos en la explicación. Después hacemos las consultas, ¿ya? Esas consultas ajenas al curso. A ver, en este caso, ustedes pueden observar, chicos, que acá aparece un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? En ese triángulo rectángulo tú puedes observar que es un triángulo rectángulo en el cual el ángulo agudo es el ángulo teta, ¿no? Es un ángulo agudo que se ha tomado como referencia, y A, B y C son los lados del triángulo, de los cuales D es la hipotenusa y A y C son los catetos. Así es, ¿ya? B la hipotenusa y A y C son los catetos.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Yo quiero obtener el ángulo mitad, ¿ya? El ángulo mitad, o sea, la mitad del ángulo teta. Eso quiere decir teta medios. ¿No? Hay un método para poder obtener el ángulo mitad en ese triángulo rectángulo. Lo que se hace es prolongar este lado C, lo voy a prolongar una longitud igual a la hipotenusa. Ah, ya, o sea, este lado C, profe, lo prolongamos una longitud igual a la hipotenusa. Es por esa razón que usted lo prolonga y obtiene B. Ah, ya, profe. Y luego va a unir este punto con el vértice que está en la parte de arriba. O sea, el extremo del segmento con el vértice que está en la parte de arriba del triángulo. Si yo lo uno, me doy cuenta que por acá he generado un triángulo. ¿Pero qué tipo de triángulo he generado? A ver, ¿quién me dice? Excelente, Ashley. He generado un triángulo isósceles. Un isocelito, ¿no? Por acá hay un isocelito. Ah, ya he generado un triángulo isósceles. ¿Por qué? Bueno, me doy cuenta porque sus lados son iguales. Ah, ya. Entonces, si los dos laditos son iguales, eso quiere decir que estos ángulos también tienen que ser iguales. Porque se sabe que en un triángulo a lados iguales se le opone ángulos iguales. Ah, ya. Pero el maestro Chumito, ya, el maestro Chumito en geometría, él te ha enseñado, ya, de pronto, o en el colegio también tu maestro te ha enseñado el tema de triángulos. Y en el tema de triángulos, ya en geometría, tú lo sabes, ya, que la suma de dos ángulos interiores, ¿qué me tiene que dar? Un exterior. ¿O no? Un exterior. Claro, la suma de estos angulitos interiores me tiene que dar un exterior. Eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que cada angulito de estos tendría que ser teta medios. Muy bien, Lucas, tiene que ser teta medios. Entonces, tú puedes observar que en este triángulo rectángulo, ¿no? En este triángulo rectángulo, teta medios es un ángulo agudo. Teta medios está dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, eso quiere decir que yo podría obtener las razones trigonométricas para ese ángulo. Pero, como conozco los catetos, porque en el triángulo rectángulo, el cateto opuesto a teta medios es A, y el cateto adyacente es B más C, entonces yo podría hallar la tangente, ¿sí o no? Pero antes tendría que reconocer quién es el cateto adyacente y quién es el cateto opuesto. Y eso te lo mencioné. El cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B más C. Entonces, si yo quiero hallar la tangente y la cotangente, ¿a qué van a ser iguales? Fácil. La cotangente se calcula como el cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, sería B más C entre A. Y la tangente del ángulo mitad, sería simplemente el valor recíproco, o sea, al revés. Sería A entre B más C. Y listo, jóvenes. Con eso hemos justamente obtenido, ya hemos obtenido el valor de ambas razones, que son tangente y cotangente. ¿Habla? ¿Se entendió? A ver, en el chat. Ya, buena pregunta. Rafael me dice, a ver, Rafael me dice, profe, ¿pero qué? ¿Solamente se puede hallar tangente y cotangente? No, 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 no. ¿Cómo va? No, no, no. A ver, de momento se puede obtener la tangente y la cotangente,
Pero si tú aplicas Pitágoras, tú podrías hallar la hipotenusa. Y como tengo la hipotenusa, entonces ya podría hallar cualquier razón trigonométrica. ¿De acuerdo? Sí, esto solamente se realiza cuando me pidan una razón trigonométrica del ángulo mitad. A ver, Dávila dice volé. ¿O qué? ¿Cómo que volé? A ver, ¿desean una explicación más? Ustedes dirán, chicos, yo normal, ¿ah? Yo estoy acá para que ustedes aprendan. Si desean una explicación más, yo lo hago, no hay problema. Ah, ¿por qué teta medios? A ver, ¿por qué teta medios? Ya, mira acá, Dávila. Mira acá, no te pierdas, ¿ah? Allá, la vez pasada no. Bien, Brian. A ver, mira acá, ve. En este caso, a ver, vamos con la explicación nuevamente, porque algunos se han perdido. ¿Ya? Algunos se han perdido. A ver, chicos, vamos acá, ve, vamos acá. Miren, a ver, yo tenía el triángulo rectángulo que ustedes observan acá. Ese triángulo rectángulo lo tenía. Entonces, ¿qué método voy a aplicar para poder obtener el ángulo mitad? Ya. Primero, este lado C, lo voy a prolongar. ¿De acuerdo? Lo voy a prolongar una longitud igual a la hipotenusa. O sea, lo voy a prolongar ¿cuántas unidades? B unidades. Eso me dice el método. Luego, ¿qué me indica el método? El método me indica que el extremo de ¿no? De esta longitud con el vértice de la parte superior. O sea que al unir estos puntos, se entiende que por acá, en esta parte, habría generado un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque estos lados son iguales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Son iguales. Entonces, si estos lados son iguales, yo puedo asegurar que estos angulitos también son iguales. Y eso lo voy a explicar a un costadito, mira, lo voy a explicar acá. A ver, si yo tengo un triángulo isósceles, un isóscelito, y yo puedo observar que estas longitudes son iguales, entonces yo puedo asegurar, chicos, que estos angulitos tienen que ser iguales. Así es, a lados iguales se le oponen ángulos iguales. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo puedo observar aquí. En el triángulo rectángulo que está en esta parte, yo puedo observar eso. ¿Correcto? Ahora, otra cosita más. Yo les mencionaba algo muy importante que el profesor de geometría les va a enseñar o ya les enseñó de pronto. Que si yo tengo en un triángulo, en un triángulo, ¿ya? Yo tengo de pronto en un triangulito, en el triángulo que ustedes observan acá, ¿ya? Yo tengo dos angulitos interiores, por ejemplo, el ángulo interior alfa y el ángulo interior teta. ¿Qué sucede? Cuando yo sume alfa y teta, me daría este ángulo exterior. Ese ángulo exterior va a ser igual a la suma de estos ángulos interiores, que serían alfa y teta. O sea que ese ángulo exterior va a ser igual a alfa más teta. Eso es lo que yo les mencionaba con respecto a la geometría que ustedes tienen que saber, ¿ya? La suma de dos ángulos interiores me da un exterior, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo aquí, mira, cuando yo aquí en el triángulo, ¿ya? Cuando yo aquí en el triángulo, ¿de acuerdo? Sume estos angulitos de rojo, ambos ángulos me tienen que dar teta, la suma. Pero como son iguales, cada uno tiene que ser ¿quién? Teta medios. Es por esa razón que ese angulito es teta medios, mi estimado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió ahora sí? ¿De acuerdo? A ver, estamos, ¿no? Han volado.
A ver, ¿estamos bien hasta acá, chicos? ¿Ya entendiste? Muy bien, excelente. Si lo has entendido, a muy buena hora. Ya, si lo has entendido, a muy buena hora. Ya, muy bien. Ahora, vamos a contestar a la pregunta de su compañero. Siempre es bueno contestar las preguntas. A ver, Ronald dice, profesor, mi duda siempre fue, ¿ya? Y si no consigo un triángulo isósceles, ¿cómo haría? Dice, ¿no? Algo así. A ver, no, pues es que el método, Ronald, el método es este. O sea, lo que estoy aplicando acá es un método para poder obtener el ángulo mitad, ¿no? Dentro de un triángulo rectángulo. Ese es el método. Prolongar una longitud igual a la hipotenusa, como los lados son iguales, al unir estos puntos los ángulos son iguales, y la suma me tiene que dar teta. Por eso él es teta medios. Ese es el método. ¿De acuerdo? Ahora, debo reconocer también que el cateto adyacente es B más C, ¿no? Y el cateto opuesto es A. Entonces, si tengo cateto adyacente y cateto opuesto, ya tendría pues la cotangente, que sería B más C entre A. Esa es la cotangente de teta medios. Claro, la cotangente de este ángulo agudo. Y si quiero la tangente, simplemente lo debo de invertir. Sería A entre B más C. ¿Correcto? A entre B más C. Ahora, su compañero me decía, profe, ¿pero qué? ¿Solamente voy a hallar tangente y cotangente? Profe, pero yo quiero seno, yo quiero secante. ¿Y ahí qué hago, profesor? Ah, ya, ¿qué haces en ese caso? A ver, tendrías que hallar estos lados, luego aplicar Pitágoras, hallar la hipotenusa, y con la hipotenusa ya podrías hallar cualquier razón trigonométrica. Exacto, Ronald, muy bien, así es, así es. El método que se aplica, la finalidad, como tú dices bien, el método, la finalidad es obtener justamente el triángulo isósceles para obtener el ángulo mitad. Así es, esa es la finalidad del método. Ya lo entendiste, tú acabas de explicar mejor que yo. ¿De acuerdo? Esa es la finalidad, así es, como tú indicas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hablen chicos, ¿estamos acá? Ejemplito, ejemplito, ejemplito. A ver, a partir del gráfico quiero hallar el valor de cotangente de la mitad. A ver, ¿cómo haríamos? A ver, ya aprendieron el método, ojo, ya aprendieron el método, ya. Ya has aprendido el método. Vamos, 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 tú mismo eres. ¿Qué se hace? A ver, explícame. Ya, muy bien, Víctor Figueroa me dice, profesor, primero vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, porque debo conocer la hipotenusa. Muy bien, ya. Aplicando el teorema de Pitágoras, esto les va a salir. ¿Cuánto? A ver, apliquen Pitágoras. Muy bien, Víctor, excelente. Si yo aplico el teorema de Pitágoras, va a ser h cuadrado igual a 40 al cuadrado más 9 al cuadrado. Efectuando esto, la hipotenusa sale 41. Muy bien. Hasta acá estamos perfectamente. Luego, ¿qué se hace? A ver, vamos niños, ¿qué se hace? Vamos, dígame, ¿qué se hace? Muy bien, Víctor. Luego se prolonga. Excelente. Vamos a prolongar una longitud igual a ¿quién? A la hipotenusa, ¿sí o no? O sea que en este caso voy a prolongar una longitud igual a 41. ¿De acuerdo? Luego unimos, ¿ya?, el extremo de este segmento con el vértice de la parte superior. Y al unirlos, se entiende que en este caso voy a obtener acá estos ángulos que cada uno de ellos tiene que ser teta medios. Como teta medios está ubicado dentro de un triángulo rectángulo, yo podría hallar la cotangente, ¿sí? Entonces la cotangente va a ser igual al cateto adyacente sobre cateto opuesto. Hey, cotangente, Ashley, cotangente, cotangente, ¿ya?
cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Quién es el cateto adyacente a teta medios? Ah, es 41 más 40. Y el opuesto es 9. O sea, sería 81 novenos, simplificando 9. Ese sería el valor de la cotangente de la mitad. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Me parece excelente. Está fácil, ¿no? Claro que sí. Qué bueno que les parezca fácil. Ya, qué bueno que les parezca fácil. Yo valoro eso. Chicos, momento de practicar. Es momento de práctica, muchachos. Es el momento de practicar. Ya, momento de practicar. A ver, cada clase se entiende que el alumno debe tener su hojita a la mano, su lapicero, su lápiz, ¿ya? ¿Por qué? Porque el alumno tiene que practicar conmigo en clase. ¿De acuerdo o no? Yo voy a dejar segunditos para que ustedes puedan demostrarme cuánto saben y vamos a ir avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Pregunta número 1. ¿Cuánto es el valor de X? A ver, Barrientos dice 16 y al ojo. ¿Tanto así? Lucero también dice 16. Ya, Lucas, Ariana. Muy bien, Sebastián. Claro, Sebastián ya lo dijo, pero no, profe, un doble Pitágoras, dice, ¿no? Dos pitagorazos, ¿no? Y se acabó, dice. Ya, puede ser dos pitagorazos. A ver, bueno, los que saben, los felicito, ¿ya? ¿No? Los que saben desarrollarlo, felicidades, ¿ya? Yo los felicito, están avanzando. Pero hay gente, ya hay gente que todavía no puede desarrollar esta clase de ejercicios, ¿no? Y a ellos justamente también me debo, como también a ustedes. Así que, por respeto a ellos, vamos a tener que explicar este ejercicio. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo se desarrollaría esto? Claro, como dice Ronald, ¿no? De estos dos puntos, a ver, tomando como referencia estos dos puntos, voy a trazar esta línea. Ah, ya, esta diagonal. De este cuadrilátero voy a trazar esta diagonal. Ah, ya. Y a esa diagonal yo le voy a llamar D. La pregunta es, esa, ¿no? Esa longitud de la diagonal, yo lo podría obtener con 8, 15 y también con X y con raíz de 33. Por ejemplo, tú sabes que acá se verifica Pitágoras, ¿no? D cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿o no? Entonces de aquí, efectuando esta operación, yo tendría que 15 al cuadrado es 225, 8 al cuadrado es 64, la suma es 289 y la raíz cuadrada sería 17. Ah, ya. O sea que esta diagonal D es 17. Claro que sí. Ahora quiero que te concentres en el triángulo que está en la parte de abajo. Mira, el triangulito que está aquí, mira, lo voy a sombrear acá de azulito, mira. Ah, ya, quiero que te concentres aquí, mira. En el triangulito que está aquí, concéntrate acá, en el triangulito de la parte de abajo. Y acá quiero que vuelvas a aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, si tú aplicas el teorema de Pitágoras, tendrías que, en este caso, 17, que es d al cuadrado, va a ser igual a x al cuadrado más raíz de 33 al cuadrado. Pero 17 al cuadrado tú sabes que es 289, ¿no? Y es 33. Cuando pase a restar, sería pues raíz cuadrada de 256.
y eso, como sus compañeros indican, sería 16. La raíz cuadrada de 256 es 16, ¿ya? 14 sería raíz cuadrada de 196, Ani. Hay un pequeño error ahí. ¿De acuerdo? Ya. Entonces la pregunta número 1 ya fue, ¿sí o no? La pregunta 1 ya fue. ¿Ya? ¿Todos han entendido la 1? A ver si me contestan si todos han entendido la 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos con la pregunta número 2. A ver, jovencitos. Pregunta 2. Lucero dice raíz de 26. Ashley también. Connie dice que es la A. Ya. A ver, por acá me olvido de alguien. Acá al inicio dijo también Barrientos, dijo la A. Ya, muy bien. Sí. Ya, la gran mayoría dice la A. Ya dicen la A. A ver. Ya. A ver. Es la pregunta número 2, chicos. ¿Dónde están que se van ustedes hoy? Ya. A ver. Muchachos. En este caso, en este ejercicio, date cuenta que nos están dando como dato una razón trigonométrica, en este caso tangente, ya tangente, y también nos indican que nuestro ángulo es mayor que 0 y menor que 90. O sea, eso quiere decir que mi ángulo es agudo. ¿De acuerdo? Mi ángulo es agudo, así es. ¿Qué se aplica aquí? Se aplica el criterio fundamental. ¿Eh? Ten en cuenta eso. Se llama criterio fundamental. ¿Qué me dice el criterio fundamental? Me indica que cada vez que te den una razón como dato y te digan que tu ángulo es agudo, lo que tienes que hacer es construir tu triángulo rectángulo. Ah, ya. O sea, como tengo una razón trigonométrica como dato que es 5, tangente de alfa igual a 5, y mi ángulo alfa es agudo, obvio, porque es mayor que 0 y menor que 90, entonces yo podría construir un triángulo rectángulo. Si yo construyo el triángulo rectángulo, entonces yo debo hacer lo siguiente. Mira, sabemos por dato que la tangente de alfa es 5 y el ángulo es agudo. Como sucede eso, yo podría construir mi triángulo rectángulo. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo puedo aprovechar que tangente de alfa es 5? Bueno, tú sabes que la tangente es 5 y 5 se puede escribir como 5 entre 1. Pero la tangente se define como el cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea que mi cateto opuesto sería 5 y mi cateto adyacente sería 1. ¿Qué hago con el cateto opuesto y el cateto adyacente? Los debo reemplazar en el gráfico. El cateto opuesto es 5, lo coloco aquí frente al ángulo de referencia, y el cateto adyacente es 1. Lo coloco en esta parte. Si yo tengo los catetos, eso quiere decir que de forma directa tendría la hipotenusa. ¿La hipotenusa sería cuál? Sería simplemente raíz cuadrada de 26. ¿Cómo lo hallé? Fácil, chicos, aplicando el teorema de Pitágoras. Claro que sí, teorema de Pitágoras. Muchachos, una vez que yo conozco los tres lados de un triángulo rectángulo,
yo podría hallar cualquier razón trigonométrica, cualquiera. Pero acá me están pidiendo secante. Como me están pidiendo secante, hallo dicho valor. Secante va a ser igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Reemplazando esos valores sería raíz de 26 entre 1, que dividiendo me daría como resultado raíz de 26. ¿Correcto? Como ustedes bien dicen, ¿no? La clave sería la A. ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? ¿Se entendió la pregunta número 2, chicos? ¿Todo bien? Ya, muy bien, excelente, excelente. Ya, listo, listo. A ver, pregunta número 3. Vamos. ¿Cuánto sale? Eduardo dice 3. Ashley también. Lucas, Barrientos, López también allí. Jelly dice que sale 3. Guamán, Adriana, Eiser, ¿no? Ya. Arturo, Ronald. Ya, 3,0. 3, bueno, ya. Lucero Cabezas, ya también. Mel también, ahí está. Mel también dice que sale 3. Bueno, veamos, ya, veamos el desarrollo de esta pregunta. ¿Correcto? Veamos el desarrollo de esta pregunta. ¿Cómo es que sale 3? A ver, ¿cómo es que sale 3? Ya, ¿qué haríamos allí? A ver, qué haríamos en este caso? ¿Ah? ¿Qué haríamos en ese caso? Ideas, ideas, ideas. ¿Qué haríamos en ese casito? ¿Ah? Bueno, en este caso, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente, ¿ya? Muy bien, Víctor. Muy bien, Víctor. Este 2,6, ¿ya? Ese decimal, habría que convertirlo en fracción. Muy bien. Así es, Arianita, también. Excelente, Lucero. O sea que del dato de cosecante es 2,6, yo puedo observar que me han dado como dato una razón y mi ángulo es agudo. Entonces, ¿qué podría hacer? Bueno, podría construir definitivamente mi triángulo rectángulo. Cada vez que me den una razón como dato y me digan que mi ángulo es agudo, lo primero en que tienes que pensar es en construir un triángulo rectángulo. No olvides, por favor, eso. Ahora, vamos a usar lo que sus compañeros indican. Ellos me dicen, profe, pero acá lo que usted tiene que hacer es convertir ese decimal en fracción. A ver, ¿cómo es eso? O sea que esa cosecante que es 2,6, este 2,6, usted lo podría expresar como 26 décimos. Y sacándole mitad, va a llegar a que 2,6 es 13 quintos. Entonces, profe, la cosecante de teta es 13 quintos. Pero usted sabe que cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Ah, ya. Como es hipotenusa entre cateto opuesto, entonces lo reemplazo en el lugar que le corresponde en el gráfico. La hipotenusa sería 13, ahí está, y el cateto opuesto sería 5. Muy bien. La pregunta sería, ¿y el lado que falta? ¿Y el lado que falta, cómo lo hallo? Bueno, simplemente vamos a obtenerlo aplicando el teorema de Pitágoras. O sea que aquí tendríamos que aplicar Pitágoras y con eso me va a salir 12. Bueno, creo que estamos en la capacidad de poderlo colocar directo, ¿no, chicos? ¿Sí? Eso ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Lado 13, 5, el otro tiene que ser 12 necesariamente. Ahora sí,
Tengo todo lo que necesito. Solamente me quedaría reemplazar y hallar lo que me piden. A ver, ¿qué me están pidiendo? Bueno, me piden P. Mira, me están pidiendo P, que es igual a 2 coseno de teta menos 3 seno de teta. ¿Quién es el coseno? Bueno, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, sería 12 treceavos. Lo reemplazo, pues. Sería 2 por 12 treceavos, que es coseno, menos 3 por seno, que sería 5 treceavos. Esto entre, ¿ya? Esto entre 4 por coseno, que sería 12 treceavos, menos 9 por el seno, que sería 5 treceavos. Chicos, sí o no que aquí el 13 se puede simplificar, ¿no? Todos los términos tienen 13 en el denominador. Simplifico 13. ¿Qué me quedaría? Me va a quedar en el numerador 2 por 12, ahí está, menos 3 por 5, entre 4 por 12, menos 9 por 5. Allá, pero 2 por 12 es 24 y 3 por 5 es 15, lo reemplazo. Entre 48 menos 45. 24 menos 15 es 9, que dividido entre 3 me daría como resultado 3. Y la respuesta sería la D. Díganme, jóvenes, ¿se entendió lo que acabo de hacer? ¿Ha quedado claro? ¿Sí? Muy bien. Si quedó claro, a buena hora. Vamos con la pregunta número 4. Es parecida a la anterior, pero un poquito más operativa. ¿Ya? ¿Cuánto sale? 4 tercios dicen. A ver, ¿qué dicen los demás? Ya. Vamos a desarrollarlo. A ver, jovencitos, vamos a desarrollar esto. ¿Ya? Vamos a desarrollar esto. A ver, jóvenes, para empezar, ustedes ya saben cómo aprovechar el dato. Si tangente es 1,875 y beta es agudo, entonces yo podría construir un triángulo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces digo, ¿no? Sabemos que la tangente de beta es 1,875 y eso se puede expresar como 1875 entre 1000. Bueno, hay que simplificar esto, ¿no? Simplificando, te va a quedar 15 octavos. ¿De acuerdo? Tienes que encontrar el factor común, ¿no? El factor común. En este caso, ¿cuál es el factor común? ¿Ah? ¿Cuál sería el factor común? ¿Qué he simplificado? ¿Qué he sacado? Ya, pues, he sacado sí o no en este caso de cosa. ¿He sacado mitad? No, he sacado cuánto, a ver. En este caso, 8 por cuánto me daría 1000, pues. Tendría que multiplicar, sí o no. 8 por cuánto me daría 1000, ¿no? Saco acá, saco quinta, ya voy sacando los factores que son comunes en ambos y voy a llegar a 15 octavos. Como su compañera Katia dice, no, profe, he sacado 125 ava. Ah, ya. Ella sacó 125 ava. Mira, si sacas 125 ava, te queda arriba 15 y abajo 8. Muy bien. Hasta allí pienso que es fácil. Entonces, como mi ángulo es agudo, yo podría construir un triángulo rectángulo. La tangente, tú sabes bien que es cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea que mi opuesto sería 15 y mi adyacente 8. Jóvenes, si yo aplico el teorema de Pitágoras,
La hipotenusa sí o no que me va a salir, 17. Claro, es un triángulo que ya hemos visto anteriormente. ¿Ya? Este es 8, 15, hipotenusa 17. Muy bien. Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, como tengo los tres lados de un triángulo rectángulo, ahora lo que voy a hacer es hallar la cosecante de phi. Claro, la cosecante de phi, tú sabes que es cotangente de beta más cosecante de beta. Pero si yo reemplazo los valores, tendría cosecante de phi igual a cotangente de beta. ¿Quién es cotangente de beta? 8 quinceavos, reemplazo, más, ¿quién es cosecante de beta? 17 quinceavos. Ah, y si yo sumo, ¿qué me sale? 25 quinceavos. Sacando quinta, es 5 tercios. Allá, como tengo la razón trigonométrica cosecante de phi igual a 5 tercios y mi ángulo agudo, entonces yo puedo construir mi triángulo rectángulo, donde como cosecante es hipotenusa entre opuesto, al colocar el ángulo phi, mi hipotenusa sería 5 y mi opuesto sería 3. Sin dudarlo, el cateto que falta es 4. Jóvenes, a partir de este triángulo rectángulo que he obtenido, yo podría hallar lo que me piden, que es cotangente de phi. La cotangente sería cateto adyacente, que es 4, entre cateto opuesto, que es 3, y con eso habría resuelto la pregunta 4. ¿Se entendió? Díganme, chicos, ¿la pregunta 4 se ha entendido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la pregunta 5. ¿Cuánto sale la 5? 5, 5. La A. 1. Ya. A ver, veamos si sale 1 de verdad. A todo le ha salido. Ya. Qué bueno. A ver, jovencitos. Esta pregunta número 5 se desarrolla de la siguiente forma. Si me dicen en un triángulo ABC, donde C es 90, yo debo de construir mi triángulo rectángulo. Acá tú vas a aprender a construir un triángulo. ¿Cómo se construye un triángulo? Mira, si me dicen un triángulo rectángulo ABC recto en B, un triángulo ABC recto en C, ¿de acuerdo? Recto en C. Cuando yo grafique mi triángulo, voy a tener que ubicar aquí en el vértice en el que se encuentra el ángulo recto, C. O sea que estos dos vértices que quedan serían A y B. Bueno, la construcción del triángulo se da de la siguiente forma. Si yo tengo vértice A, acá estaría ubicado el ángulo A. Vértice B, ángulo B. Y obviamente que si acá el vértice es A, el lado opuesto es A minúscula. Vértice B, lado opuesto B minúscula. Vértice C, lado opuesto C minúscula. Ah, ya. ¿Esta es la forma de construir un triángulo, profesor? Sí. Esto tienes que construirlo. Esta es la forma de construir un triángulo rectángulo. Ah, ya, 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 ya. Ahora, hay que tomar en cuenta que en todo triángulo rectángulo se verifica el teorema de Pitágoras. Entonces, este dato de pronto me sirve para algo. De pronto, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez me sirva para algo. Si no, lo dejo ahí nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué me están pidiendo calcular? Bueno, me piden calcular E. ¿Ya? Me piden calcular E. Entonces yo reemplazo. ¿A qué es igual E?
Bueno, E es igual a cotangente de A menos tangente de B. ¿Quién es cotangente de A? Bueno, cotangente de A sería B sobre A, porque es cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces reemplazo la cotangente de A, que sería B sobre A. Y tangente de B, la tangente de B también sería B sobre A. Ah, ya, cuando tú coloques ahí B sobre A, ya, reemplaza acá, luego más seno de A ver, aquí está A, su seno sería A entre C, por secante de B. Aquí está el ángulo B, secante sería hipotenusa C entre cateto adyacente A. Ah, ya, entonces cuando yo acá simplifique, se va A, y B sobre A menos B sobre A es 0, que sumado con el 1 que me quedó a la derecha, me daría como resultado 1. Y esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Esto no me sirvió de pronto ahora. Pero ojo, que esto de acá nos puede servir para otros ejercicios más adelante. O de pronto en algún ejercicio que ustedes vean en examen de admisión. Así que deben tener mucho cuidado con esto, ¿eh? Mucho cuidado con este dato, ¿ya? De pronto lo van a poder utilizar alguna vez. Entonces la respuesta sería la A. ¿Se entendió? Chicos, la pregunta 5 se ha entendido. ¿Sí? Ya. A ver, si se entendió la 5, entonces también podríamos, más o menos. Ya, a ver, Leslie lo ha entendido más o menos. Leslie, acá hay una nueva oportunidad para poder entenderlo, porque es parecido a la 6. ¿Ya? A ver, otra oportunidad, segunda oportunidad. Dice, en un triángulo ABC, donde C es 90, te piden calcular tangente de A más tangente de B menos cosecante de B por cosecante de A. ¿Cómo desarrollo esto? A ver, te explico. Primero debo de construir mi triángulo, pero mi triángulo es un triángulo de vértices A, B y C, recto en C, no te olvides, recto en C. ¿Ya? Si es recto en C, entonces yo podría construir mi triangulito. Mira, ahí está, ve. Triángulo rectángulo de vértices A, B, C, recto en C. Y acá, vértice A, vértice B, ángulo B, y lados A, B y C. Esta parte que está acá pienso que se entiende, ¿no? Esta parte que está aquí es entendible. Ahora, jovencitos, ahora, como en todo triángulo rectángulo, sí o no que se va a verificar el teorema de Pitágoras. Ahora, chicos, ¿qué me piden? Me piden E. A ver, entonces reemplazamos los valores que aparecen en el triángulo. E va a ser igual a tangente de A. ¿Pero quién es tangente de A? A ver, A sobre B, porque tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería A sobre B. Más tangente de B, que sería B sobre A. Allá lo reemplazo. Menos cosecante de B. Oye, si acá está B, ¿quién es su cosecante? C entre B, porque es hipotenusa entre cateto opuesto. Allá reemplazo C entre B. Por cosecante de A, que sería C entre A. Muy bien, chicos. Ahora queda efectuar la operación. Si yo sumo A entre B más B entre A, es una suma de fracciones heterogéneas. O sea que yo podría aplicar acá el chinito, ¿no?
A por A cuadrado, más B por B cuadrado, entre A por B. Menos, multiplica estos dos, C cuadrado entre A por B. Pero jovencitos, ¿se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta de la expresión que aparece aquí? ¿Sí o no? Esto que está aquí, yo lo podría reemplazar acá. O sea, a esto le llamo 2. ¿Y qué hago? Reemplazo 1 en 2. O sea, en vez de colocar a cuadrado más b cuadrado, ¿qué podría poner aquí? C cuadrado. Y mira, mira. C cuadrado entre AB menos C cuadrado entre AB. Jovencitos, si yo resto eso, ¿cuál sería la respuesta? Sería 0. La respuesta sería 0. ¿Cómo que 1? ¿A quién me salió 1? Ah, ya. Listo. ¿Ahora sí se entendió? Muy bien. Vayamos con la siguiente preguntita. La pregunta número 7 se parece también a esta pregunta que acabamos de hacer, ¿no? La pregunta 7. Ya es parecida. ¿Les parece si voy a la 8? ¿Puede ser? A la 8 voy, porque se parece a la 6. ¿Ya? Vamos a la 8, ¿ya? A ver, en la pregunta 7, jóvenes, en la pregunta 7, ¿ya? En la pregunta 7, ahí está la respuesta, miren. Ahí está la respuesta. 8. Es la C. Sí, es la C. ¿Ya? Esto está en su material que les voy a dejar, chicos. No se preocupen. Todo está paso a paso. Ya. Ahí está. Pregunta 8. A ver. Me están pidiendo obtener el perímetro de la región triangular. Si su área es 120, ya 120 metros cuadrados, y la tangente de alfa es 5/12. ¿Cómo desarrollo esto? A ver, algunos me dicen que sale 30. Veamos si es cierto. A ver, jovencitos. En primer lugar, sabemos que la tangente de alfa es 5/12 y que alfa es agudo. Entonces, ¿cómo podría aprovechar esto? Bueno, como tangente de alfa es 5/12, yo podría acá, en este caso, multiplicar por una constante arriba y abajo. ¿Sí o no? Y podría asegurar que el cateto opuesto sería 5K y el cateto adyacente 12K. Entonces, cuando yo construya mi triángulo, yo podría ubicar estos valores. Podría ubicar 5K y podría ubicar 12K. Claro, porque el cateto opuesto está frente al ángulo de referencia. Acá está 5K. Y el cateto adyacente al costado del ángulo de referencia, 12K. Aplicando el teorema de Pitágoras, creo que no queda dudas que esto es 13K. El triángulo que está aquí lo hemos visto, ¿eh? 5, 12, 13. Ahora, entonces, ¿qué he hecho aquí? Acabo de aprovechar este dato. Ahora, jovencitos, ¿qué hago? Lo que tengo que hacer es utilizar el otro dato. El área, esta área, es 120 metros cuadrados. O sea, si el área es 120 metros cuadrados, yo recuerdo mi primaria. Yo recuerdo mi primaria donde aprendí a hallar el área de una región triangular. ¿Cómo se calcula? Como la base por altura entre 2. O sea que sería 12K por 5K entre 2 igual a 120 metros cuadrados. Simplifico. Mitad, mitad, o doceava también, me quedaría 10. Quinta, 1, quinta, 2. Y cuando pase a multiplicar el 2, tendría K cuadrado igual a 4 metros cuadrados. ¿Cuánto vale K? 2 metros.
Ah, ya. K vale 2 metros, profe. Pero me están pidiendo el perímetro. Me piden el perímetro. Mira, calcule el perímetro. El perímetro, sí o no que el perímetro es la medida del contorno de la figura. O sea que el perímetro, que se representa por 2P, va a ser igual a la suma de 13K más 5K más 12K. Si tú sumas estos valores, me daría 30K. Pero como K vale 2, cuando lo reemplace, me daría 60 metros. La respuesta es 60. ¿De acuerdo? La respuesta es 60. ¿Sí? La respuesta es 60. Se confundieron ahí, ¿ya? ¿Ya? La respuesta es 60. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió o no? Hablen. ¿Se ha entendido? A ver. Ah, ¿por qué K? Yo le coloco aquí una K porque me están dando como dato una longitud. O sea, me están dando como dato un área, me dan como dato, me piden un perímetro. Allí sí se le coloca K. En cambio, cuando te piden una razón trigonométrica, ahí no le colocas K. Ahí tú podrías colocarle acá 5 o 12. Pero como te dan como dato un área, ¿ya? O te piden una longitud, entonces tú le colocas el K. Así es, mi querido Brian. ¿Se entendió? A ver, para poder terminar, jovencitos, para poder terminar, no sé, ustedes decidan, la pregunta 9 o 10, nada más, díganme. 9 o 10, una de las dos. No puedo hacer las dos. Lo que diga la mayoría, 9 o 10. Ya, la mayoría dice, hoy dice lo mismo. Ya, la más difícil, bueno, acá está fácil esto. La 10, a ver, vamos con la 10. Esto está resuelto, chicos, lo van a poder ver en su material, no se preocupen. La 9 sale la D, a ver, ya, la 10. Bien, jóvenes, con esto acabo, ¿ya? Esto y acabo, chicos. Me han caído bien, es por esa razón que voy a hacer la 10. Así que miren acá, por favor, atiendan acá, ¿ya? A partir de este gráfico, quiero hallar tangente de teta. Ojo, que esto no está difícil, está recontra fácil. Pero mira qué es lo que va a suceder. Muy bien, Víctor. Primero trazamos la diagonal, dice su compañero. A ver, en este gráfico, creo que sí, raíz de 2 sale, ¿ah? Sí. En este gráfico voy a colocarle a estos puntitos, que, es un, ¿no? que son los lados de un cuadrado, le voy a colocar A. Él sería A, esto de acá también sería A. Bueno, si él es A y esto es A, entonces yo podría hallar esta longitud. Esa longitud sería A raíz de 2. ¿Por qué? Porque he aplicado teorema de Pitágoras en ese triángulo rectángulo. Si él es A y él es A raíz de 2. Pero te das cuenta que esta longitud es el radio, ¿o no es el radio? Claro, si esto es A y esto es A raíz de 2 es el radio. O sea que esta longitud sería A raíz de 2. Mira, ve, se entregó. Porque si yo quiero hallar la tangente de teta, sería en el triángulo rectángulo en el que se encuentra, sería cateto opuesto a raíz de 2 entre cateto adyacente a. Solita se entregó, mira, ve, al toque nomás ve. Entonces aquí la tangente va a ser igual al cateto opuesto a raíz de 2 sobre cateto adyacente a. Simplificando a. Respuesta, raíz cuadrada de 2. Y listo, jóvenes. Se acabó la clase del día de hoy. Espero que hayan podido entender, ¿ya? Y
Les deseo pues lo mejor. Nos vamos a ver en la full práctica más adelante. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego.